Después de cantar y para la honra y la gloria del Señor, mis hermanos, amigos, que Yoketsu, es una bendición muy grande pues llegar a sus hogares. Como cristianos, como hijos de Dios, durante la historia, desde nuestro Señor Jesucristo, que va a fundar su iglesia sobre esta tierra, una de las características que propiamente de la iglesia, los cristianos, es que siempre van a sufrir por la causa de Cristo. Por la causa de Cristo, los creyentes, los cristianos, han sufrido grandes pruebas en toda su vida. Hace ya más de 500 años, una fecha 31 de octubre, un monje católico que después de encontrar a Cristo en las Escrituras, después de convertirse a Cristo a la luz de la palabra del Señor, sacaba 95 tesis, una iglesia, un templo. Y eso marcó la historia de la iglesia, conocido en la historia como la reforma de la iglesia del siglo XVI. Sin duda que este hombre, iluminado por el Espíritu Santo, entendió nuevamente el Evangelio. Pero años antes, incluso siglos antes, muchos pre-reformadores que también que la iglesia estaba mal, estaba torcida, se estaba deformando. Aunque la intención de ellos no es hacer una nueva iglesia, sino reformar lo que ya está. Y ahí fue donde empezó un movimiento que, gracias a Dios, hoy persiste y sigue adelante, porque por siglos y muchos siglos el Evangelio se perdió en la oscuridad, en una era muy oscura, la Edad Media. Y estos hombres, por el estudio de la palabra de Dios, empezaron nuevamente a proclamar el verdadero evangelio. Pero no fue nada suave, no fue nada tranquilo. Después, estos hermanos los apodaron pues como protestantes. Y hoy por hoy todavía nos conocen así, la iglesia evangélica o la iglesia protestante. La historia ha señalado que por la causa de Cristo, miles y millones de protestantes entregaron su vida a Cristo. Y a consecuencia de la fe en Cristo, también millones fueron martirizados, por su fe, solo con el hecho de ser cristianos protestantes. Por eso la iglesia tiene esa característica. Desde que se fundó la iglesia en Jerusalén, después que el Señor Jesús
Stakbas en la cruz, después de su resurrección y su ascensión, los apóstoles Shekeka Keyon, pero claro que humanamente Keyon Yatsu, pero el Señor había prometido el poder del Espíritu Santo, la gran comisión de proclamar el Evangelio a toda criatura. Pero no duró mucho esa proclamación, sin Hasikij en el libro de los Hechos, a temprana edad ya fueron perseguidos. El mundo siempre ha perseguido a los verdaderos cristianos. Y solo la gracia de Dios puede iluminar a alguien el Evangelio, la verdad, si encuentra a Cristo. Para entender un poco esto, vamos a estudiar o analizar una porción de la palabra, un testimonio de un convertido de Cristo, de un cristiano que si tuviera cuántas vidas lo entregaría a Cristo. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, epístolas, que se baja en la cárcel precisamente por ser cristiano. Incluso el apóstol se baja como 13 cartas, casi más de la mitad del Nuevo Testamento. Fue un gran hombre y januyar testimonio a los Filipos, a los filipenses. Yo sé que la historia es larga, pero por el tiempo, si traes una Biblia a tu alcance, o tal vez con Biblia en teléfono, se pueden acá Filipenses capítulo 3 versículos 7 al 10. Dice la palabra del Señor: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El apóstol Pablo, con estas palabras, estaba dando su testimonio a los filipenses. La iglesia a temprana edad no solo había sido perseguida físicamente, es decir, maltratos, no solo psicológicos, llevaban a intimidar. Creo que cuando empezaron a predicar Pedro y Juan, lo primero que antes predicar en nombre de ese tal Jesús. La persecución de la iglesia, los sufrimientos de los cristianos ha sido la característica de un cristiano auténtico, verdadero. Creo que hoy por hoy muchos no quieren escuchar que callar la palabra sufrimiento, sufrir por Cristo, padecer por la causa de Cristo. Incluso cualquier problema, tal vez un coliobil, cualquier circunstancia contraria, adversa, muchos ya hay hecho y muchas veces
los cristianos y lo primero que han achkimal, Señor, kawan banen achkimal, y muchas veces solo son cosas que Dios permite para crecer en la vida espiritual. El apóstol Pablo, en su testimonio antes de convertirse, el capítulo 3 de Filipenses, en versículos en el contexto anterior, pues, cómo era su vida en la religión judía. Sicó una religión que se creía tan pura, tan grande, incluso la única religión es el judaísmo. ¿Cuántas cosas en el Nuevo Testamento con el Señor Jesús cuando confrontó a los fariseos, a los estudiosos de su época, y los judíos estaban orgullosos de su religión porque según ellos eran hijos de Abraham, padre de los judíos, padre de Israel. Por eso el apóstol, al hacer un análisis de toda su religión, el apóstol en el versículo 7 que es lecturar nubir, cuántas cosas eran para mí ganancias. Pablo nubir, bueno, anen shenalesh como israelita, shinki como judío, incluso estudié la ley, el Pentateuco, estudié la Torá. Y en cuanto a Selonche, el apóstol, yo perseguía la iglesia. Era un fariseo, era un judío. Según el apóstol, tenía ordenados sus títulos. Pero cuando se topó con Cristo, allá en Damasco, cuando iba persiguiendo a los cristianos, el apóstol Pablo, el Señor Jesús, y ahí cambió todo. Y en este texto el apóstol no ya su testimonio: en mi religión, ya cuántas cosas eran para mí ganancias, es decir, era un gran negocio tener ganancias espirituales. Ya cosas en mi religión, por lo tanto Dios me va a aceptar por tales obras, ceremonias, ritos. Dios sin duda y en el cielo. Pablo no viejo, eran mis ganancias. Pero al toparse con Cristo y al encontrar a Cristo, el apóstol Nubij, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por amor de Cristo, el apóstol Pablo Nubij, en el pasado, en mi religión, yo veía ganancias, pero Kamek, con Cristo, lo que para mí eran ganancias, ahora son pérdidas. El lenguaje que ensaja el apóstol es sin duda sin contabilidad. Ganar, perder. Perder. Bueno, así es la religión. Todas las religiones, aún llamadas cristianas, todavía tienen esa mentalidad de ganar o perder. Bueno, mientras más Otsman Yochlev, sin duda más es Dios. Mientras que más van a cumplir ciertas cosas en la iglesia, sin duda Dios más es religión. El hombre siempre ha querido ganar a Dios o ganar el favor, la gracia de Dios a través de sus obras.
Pero si encontramos a Cristo, Agnishoban el apóstol Pablo, uno tiene que dejar su religión. En sí, la religión ante el hombre, sin lugar a dudas, no es malo. Pero si ponemos la religión en lugar de Cristo, aquí Pablo dice, es como basura. Según el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Cuando el apóstol Nubig lo he perdido todo, es decir, perdió su derecho de ser, no de ser judío, sino que perdió todo lo que según era para Dios, y lo tengo por basura. Una palabra muy fuerte. Este gran hombre que por celos de su religión antes perseguía a cristianos. Lo más especial era su religión. Pero este hombre, después de encontrar a Cristo, Kamek basura yetra su religión. Sin lugar a dudas, el cristianismo en el mundo encuentra una religión. Van a comparar con el budismo, islamismo y con cuántas religiones más. Incluso los que llevan estudios tal vez de las religiones, bueno, Jesús fue un fundador de una religión. Respetamos, no estamos en contra de la educación, todo eso. Pero una parte de la palabra del Señor dice que la mente natural no puede ver las cosas espirituales. Solo cuando Jounak Kalhin el evangelio chuach, Kalhin la verdad chuach, solo cuando Jounak Kashparwa el evangelio, que no es religión, no es iglesia, sino una persona, y es Jesucristo, todo es basura. No vale la pena. No vale la pena natijpen en una religión. No vale la pena permanecer en una religión, porque al final es basura. Pero ¿por qué causa encejón el apóstol? ¿Por qué causa el apóstol Pablo encejón de esta manera? Dos veces en el versículo 7 y 8 el apóstol dijo: por amor de Cristo. Por amor de Cristo dejé la religión. Antes estaba orgulloso de mi religión. Para mí eran ganancias, ahora basura. Por amor de Cristo lo he perdido todo. Por amor de Cristo. Todo cristiano que entiende el evangelio y todo creyente del Señor Jesús, cuando encuentra a Cristo, Shatat Shawil al Señor Jesús, Shawil a Cristo como Señor, como Salvador de tu vida, Salvador de tu alma, el resto puede ser grandes cosas a la luz de los ojos humanos, pero a la luz del evangelio solo son basura que no sirven. Entonces, Cristo es la causa de que un cristiano
persevere, sufra en este mundo. Cuando el apóstol Nubig, por amor de Cristo, tal vez esa frase es fácil de entender. Bueno, por amor de Cristo. ¿Qué es eso del amor de Cristo? Es que el apóstol Pablo, por amor a Jesucristo, Jacob cárcel. Por amor a Jesucristo, en otra parte, el apóstol sufría hambre, recibía azotes, incluso Shiash Abachtra por predicar. Y cuántas cosas no sufrió este gran hombre, el apóstol Pablo, pero por amor de Cristo. Esta frase, por amor de Cristo, creo que con más claridad notar el apóstol Juan allá en la primera carta de Juan, capítulo 4, primera Juan 4, 10. Dice la palabra: en esto consiste el amor. El apóstol nos dijo, este es el contenido, en este consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nochole el apóstol Juan, ¿en qué consiste el amor? No es que Dios, sino que Él nos amó. Y como un que el Señor envió a Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces, en el versículo 19, mismo capítulo 4, 19, nosotros le amamos a Él. El apóstol nos dijo, encajó al Señor, encajó a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Dios. El hombre siempre está en contra de Dios. Uno podría decir, no Dios, según la mente humana, no llegó a Dios, no Dios. Según su criterio, su opinión, su punto de vista, según pero no según Dios. Nadie puede amar a Dios a menos que Dios Por eso dice la palabra, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El apóstol Pablo entendía esto. Por amor de Cristo. Primero está el amor de Cristo, que murió y se entregó en la cruz por mis pecados. El juicio, la ira de Dios, Jesús por mí. Y solo si entendemos eso, a Dios y al Señor Jesús hoy día. Por eso dice, por amor de Cristo. Cuando Pablo encontró a Cristo, cuando paró de que el amor de Dios es primero, que Dios lo amó primero Dios sin Pablo, y después Pablo amó a Dios. Por eso la causa es el amor de Dios, que Pablo sufrió todo. Si entendemos este punto de vista, damos sentido al sufrimiento a la luz del amor de Cristo. Ver el sufrimiento a la luz del amor de Cristo nos resulta fácil comprender las circunstancias, situaciones difíciles.
cosas que pues no deberían, porque hay una causa y hay un efecto. La causa es el amor de Cristo, que todo cristiano sufre. Por eso cuando ojeamos un poco la historia, tal vez la historia, que hay tantos medios, pero sin cajón la historia de la iglesia solo es de abrir Hechos, el libro de los Hechos, cómo se desarrolló la iglesia. Y la característica que siempre fue de la iglesia es que siempre sufrían por la causa de Cristo. Por la causa de Cristo. Más el Señor Jesús, fueron perseguidos los cristianos en el primer siglo. Los cristianos en los circos romanos, coliseo romano, los gladiadores, miles, millones de cristianos primitivos por amor, por la causa de Cristo. Llegamos a la reforma protestante, millones y millones de protestantes se comenzan de muchas maneras. ¿Por qué? Por amor de Cristo. El apóstol Pablo estaba en la cárcel por amor, el amor de Cristo. Esto no debe ser extraño para un cristiano verdadero, el sufrir por la causa de Cristo. Tal vez no vamos a sufrir como sufrieron nuestros hermanos en el pasado durante la historia, pero al menos encontramos refugio en la palabra cada vez que pasamos luchas, pruebas, sufrimientos, sacas de mal en esta vida. Es por la causa de Cristo. Por eso el apóstol en su religión era un orgulloso. Con Cristo aprendió la humildad. Y después el apóstol nos dice en el versículo 9: y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. No es que la ley justificaba, no es que la ley salvaba, no, sino que la religión judía torció las escrituras, torció las doctrinas, y lo único que va a entrar es formar una religión, y es que la salvación se alcanzaba por cumplir la ley. Por eso el apóstol nos dice: no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. No es que por cumplir la ley no es mi justicia, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El apóstol Pablo entendió esto: la salvación por fe, la salvación por gracia, y no por obras, no por cumplir la ley. Incluso nadie puede cumplir la ley según la religión, incluso todas las religiones que hay salvación por ley, por obras, por ritos, ceremonias, etc. Por eso es religión. Pero la justicia que es de Dios, hay una justicia que hay una justicia que y es la justicia del Señor Jesús. Cuando Jesús come en la cruz, realmente hizo esta obra a favor del hombre, porque Dios no puede salvar a un hombre de una manera por obras, ni aun que Dios diera esa oportunidad. El hombre nunca estuqueta la salvación por cumplir la ley o cumplir cosas, sino que la única justicia es que Dios shotakpa a su Hijo. Y cuando el Señor Jesús come en la cruz, cumplió toda la ley. El justo, el único justo. Y nosotros como cristianos, los que creemos, confiamos en Cristo, se nos imputó, es decir, la justicia de Cristo es como que alguien el
y atrukuchtra. Esa es la salvación que el Señor nos dio por gracia. Nos imputó su justicia. Por eso dice la palabra, el apóstol, la justicia que es de Dios. La justicia de Dios es que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Y cuando y me convierto en cristiano, se me imputa la justicia de Jesús. En Romanos 3:24, el apóstol Pablo también dice a los romanos: justificados gratuitamente. La salvación es gratis. La salvación es un regalo, un siempre en Dios, que solo hay que recibir. Ni os cuentan cachao con un regalo. Simplemente aceptamos el regalo de Dios. Cuando estás si estás con la iglesia, con la religión, no importa uno tiene que dejar su religión. Tal vez están confiados solo porque destacan la se campa en el templo. Tal vez ella confiado solo porque creyentes y como creyentes. Tal vez se en una iglesia, pero nunca han encontrado a Cristo. ¿Por qué? Porque no es religión. Cuando atat nahuil a Jesucristo, tiene que haber un cambio, como que Joan, el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo dejó su religión. En la época del Señor Jesús y de los apóstoles, la religión judía se constituía en templos, ni tal vez ni lo que se llamaba sinagogas. Y las sinagogas eran como iglesias. ¿Significa que cuando Pablo se convirtió las sinagogas? No, todo lo contrario. En el libro de los Hechos, el apóstol, cada vez que ponía un lugar, lo primero que hacía era ir a una sinagoga. Pero ya no como un judío legalista, ya no como un judío celoso de la religión, no. Llegaba como cristiano y predicaba en las sinagogas. ¿Por qué? Para ganar almas a Cristo. Ese es el evangelio. Y cuando realmente uno encuentra a Jesús, ciertamente a Jesús, ya lo tienes todo. Aunque tal vez materialmente alguien sigo a Cristo, lo tenemos todo. Pero si confiamos en lo que hacemos en una religión o una iglesia, tal vez ganancias el apóstol, pero si encontramos a Cristo, lo vamos a tomar como pérdida. Pablo no vio, dejé todo, perdí todo, es como un negocio ya en perder, se perdió todo entre el apóstol, pero tengo a Cristo, la verdadera riqueza, el verdadero yumal es encontrar a Cristo, que era Dios, que está vuelta a Cristo, está vuelta el tesoro más grande, la riqueza más grande, la salvación de nuestra alma. Que Dios bendiga su palabra.